15 de junio. La vida tiene un encanto nuevo. Ya no siento ese dolor que me hacía poner pálido frente a los espejos. El muchacho de la esquina mira siempre hacia abajo. Todos los días paso junto a él. Una moneda para el viaje, señor. Repite siempre, como si yo nunca fuera el mismo. Crédulo, solitario, obediente. También él, descubrí, lleva ese rasgo característico, la espalda curvada hacia adelante. Y de vez en vez, cuando alguien pasa sin percatarse de su palma extendida, se encoge de hombros. Hoy, mis padres estuvieron invitados. Se sorprendieron de verme tan amable, tan dado, como dicen algunos. Era un matrimonio muy burgués. Hablaron de un proyecto de trabajo en los Estados Unidos, del alza del dólar. El hombre repetía que estamos en el peor momento de la crisis. Y a la luz de la lámpara vi su agobiada silueta proyectada contra la pared. Curioso, no parecía así, mirándolo directamente. Entonces, absorto, seguí los movimientos de su sombra y pude ver que entre tantos gestos y ademanes, de vez en cuando se le escapaba un leve encogimiento de hombros. 21 de junio. El invierno no ha llegado, a pesar del calendario. El paisaje es dorado y viejo, como una joya de inapreciable valor. Me suceden cosas. No me va del todo bien, pero no voy a dejar caer los brazos. Son solo algunas breves pinceladas de mi estado durante aquella época. He arrancado la mayoría de sus páginas. Quise olvidar todo aquello. Usted sabe, cuando fui a verlo, mi situación era completamente distinta. Estaba débil y sumiso. Usted recibió este andrajo de mis esperanzas con un cristiano placer. Yo temblaba frente a su imagen tan mentada a los diarios, tan difundida a los medios en general. Qué gran esperanza última se apoderó de mí. Cuando decidí visitarlo, cómo temblé toda la noche, imaginando aquel encuentro que seguramente me devolvería todo lo que había dejado en el camino. Y yo miré su jardín, pensando que allí estaba el preámbulo, porque aún creía los preámbulos en el arrebatador movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Yo era un hombre desposeído de todo, y usted lo captó al vuelo. Pero dejemos estas cosas para más adelante. Todavía no le he relatado casi nada, y tal vez, mi señor, lamento decepcionarlo. Nunca pueda relatarle nada. ¿Acaso me cree realmente? ¿Acaso sabe quién soy en realidad? ¿Y si resulto una simple burla de su imaginación? ¿Quién le dice? A veces la existencia es tan poco sólida cuando no hay motivos ni para la acción ni para la contemplación. Entonces se vaga por días sin fecha ya, por estaciones que parecen eternos retornos. Pero me voy del tema. Quería referirme específicamente a mi amigo R. Fue después de algún tiempo y unos cuantos fracasos, como los que le ilustré, que decidí ir a verlo. Lo había conocido durante mi periodo lúgubre, cuando solía ir a los velorios y contemplaba extasiado las necrológicas de los diarios. No le diré cómo lo conocí, porque aquí la anécdota no tiene importancia.
Solamente agregaré que me había fascinado. Una extraña enfermedad le comía el cerebelo, paralizando poco a poco cada parte de su cuerpo. Lo he visto arrastrarse espásticamente para abrirme la puerta de su casa. Aquello era lo más extraordinario de su personalidad. No resignarse a su suerte, no aceptar la silla de ruedas que sus padres le habían comprado como un regalo de cumpleaños, de cuero fino, brillante y bien dispuesta. Una buena silla, comprensiva y oferente, como ciertas enfermeras. Pero mi amigo R prefería reptar por la alfombra de su opulento semipiso, o en el mejor de los casos, gatear hasta su habitación y sentarse sobre la cama, soportando, con evidente desagrado, que le acomodara una almohada en la espalda. A veces, cuando se quitaba los gruesos anteojos que le ayudaban al buen movimiento de sus músculos oculares, me miraba con tristeza. Aquellos ojos claros, su piel de niño, el mechón castaño sobre su frente, parecía clamar: ¿qué hice yo? ¿En dónde estoy? ¿Qué significa este absurdo desajuste de mi cuerpo? Y yo sufría mirándolo. Casi perfecta era aquella desdicha. Si su rostro hubiese sido desagradable, tal vez no me habría fijado en él con tanto cuidado. Pero había algo de sublime en aquella injusticia. Una vida que se irá consumiendo de a poco, que lentamente irá perdiendo todas las facultades que le dan a un hombre la ilusión de que es un ser libre. Y sin embargo, ni una mancha en su rostro, ni una arruga en su frente. Sus ojos claros y dulces, como los de una criatura de pocos años. Sus padres me miraban con gesto agradecido. ¿Recibe tan poca gente? Y yo veía en sus rostros la inmensa tristeza, o más aún, la profunda melancolía que los velaba. Ni bien llegaba, en la hermosa cocina con adornos de madera y cálida luz amarilla, yo era agasajado. ¿No te querés sentar, querido? Y caían sobre mí abundantes porciones de torta, té, masitas, picadas, vermut. La alegría que le das, si supieras, solo habla de vos, me decía la madre, con ojos de cordero, y el padre sonriente afirmaba: como es nuestra situación, es decir, la del chico, te imaginas que no hay mucha gente que quiera verlo. Yo me sostenía en mi posición hasta llevarlos a una especie de orgasmo de gratitud. Usted sabe que para mí es un honor. Entonces, visiblemente conmovidos, volvían a ofrecerme más torta, o lo que fuera. No tenemos palabras. Para nosotros es tan difícil. Vos sabés, mi hijo es un chico porfiado. No se acostumbra. Aclaro que mi amigo R. hacía tiempo ya que había pasado la mayoría de edad. Pero usted sabe, mi buen señor, que un enfermo no crece. Es un lactante eterno, aunque la barba le llegue hasta el ombligo y guarde dentro de sí toda la gloria de la divina comedia. El ameno decorado de la casa producía en mí un efecto de leve repulsión. Digo leve porque no llegaba a componer en mí la sensación completa. Entre la cocina y la habitación de R había un pasillo que siempre estaba a oscuras. Nunca me animé a encender la luz, o tal vez nunca quise hacerlo. Debí dejar las cosas como estaban y proceder según las normas de la casa. Llegaba alrededor de las 7. Me abrían con estridencia. La mujer alta y corpulenta cocinaba alguna cosa que siempre olía de manera agradable.
El padre estaba con sus anteojos puestos y el diario entre las manos. La madre tenía alguna ocupación menuda. Me situaba frente a ellos y dejaba que aquel agasajo me envolviera, que me colocaran el manto y la corona de la piedad, que me entregaran el cetro de la paciencia y de las buenas acciones. Yo los miraba rezar sobre mí su Ave María cotidiano y por alguna extraña razón me veía la obligación de comulgarlos. Ahora, al recordarlos, se me hacen seres derretidos en miel, viscosos, de ojos húmedos. Recuerdo bien que cuando me deslizaba por el pasillo negro, ellos parecían despedirse con cierto recelo. Imaginaba sus posibles palabras, sus gestos en la cocina iluminada. Él hablaría de esos pobres muchachos de cuyos servicios se vería obligado a prescindir en los próximos meses como consecuencia de la crisis. De 90 a 50, de 50 a 30 y caput. Vender la casa de Escobar y volver a los fines de semana en Pereira. Y ella, sin escucharlo, recitaría frases célebres aprendidas en su cursillo de psicología social, haciendo uso y abuso de las bondades de Ecro y de las ventajas inapreciables de las espirales dialécticas, esperando, por supuesto, que él no comprendiese nada. Pero tal vez serían menos estúpidos y callarían. Él volviendo al diario, ella haciendo menudas cosas con las manos. Pero, ¿qué podrían decirse solos? Posiblemente les quedara un poco de normalidad, que con desesperación representarían para su único público, la cocinera corpulenta. Sin embargo, sin ella, ¿qué se dirían? ¿Qué escena representarían en la más impiadosa intimidad? Pero de lo que estaba bien seguro era de que nunca nos dejarían solos. A pesar de que con un cuidado rayano en lo absurdo cerraba la puerta, ellos nos espiarían, aguzarían el oído cada uno por su lado, intentando saber, pero ¿qué podían querer saber más que aquello que sabían? ¿Por qué aquel recelo al despedirse de mí en el pasillo? ¿Qué cosa estaba haciendo peligrar? R me recibía con su voz lenta. Le costaba hablar. Expiraba largamente cada frase, tanto que yo podía adivinar la sílaba final y completarla, cosa de la que me cuidaba muy bien, porque no era cuestión tampoco de sacarle el derecho a la palabra. Contame de tu vida, me decía siempre. Eran las inevitables preliminares de cada encuentro nuestro. Claro, que podía contarme él de la suya. Que aquel día no había hecho uso del papagayo, que había desayunado con pajita, que acababa de mover 3 dedos de la mano derecha. Sí, a veces yo lo incitaba a decirme tales cosas. Entonces R, con la voz temblona y más suspiros, y más lento aún, me contestaba. Después se le caía la cabeza contra el pecho y parecía yacer en estado de inercia. Entonces yo abría la ventana y simulando una horrible alegría, como si le contara un cuento de colores a un ciego de nacimiento, exclamaba: ¿Sabes? El día estuvo fenómeno. A eso de las 4 fuimos a tomar un café con los muchachos. Aclaro que cuando no hacía referencia a encuentros circunstanciales, inventaba directamente, sin el más mínimo pudor. Le hablaba con naturalidad de un viaje en tren hasta los suburbios, de las molestias del trabajo que también me había empeñado en sostener como existente ante sus ojos. Comprendía muy bien lo que la más mínima experiencia
subir a un colectivo, ver una película, cruzar la calle. Significaba para él. Agrandaba por eso mis descripciones y veía que sus ojitos claros se iluminaban de una infame esperanza. Si yo pudiera... parecían repetir, y yo sentía latir mi corazón con fuerza, conmovido ante ese espectáculo, viendo cómo se volvía más desdichado, porque revivía. Y contadme, ¿vos viste alguna piba? Me perturbaba un poco aquel afán suyo por historias obscenas. Pero entre las cosas de este mundo, ese que según R a mí me pertenecía, aquellas historias eran las que más parecían interesarle. Me vi obligado a pensar, a aguzar demasiado la imaginación. Y además me sentía un poco usado, lo confieso. Yo quería ser una memoria poética de la vida, no las sucias páginas de una revista pornográfica. Sin embargo, accedí, al principio con reticencia, luego con mayor soltura. Accedí, mi señor, sin imaginar hasta dónde podía llegar aquello. Porque R era exigente con los detalles, y yo no podía despreciar aquella ofrenda de pasión que despedían sus ojos cuando escuchaba mis relatos. Y así, dentro de una atmósfera calma y cautiva, me animaría a manifestar, transcurría mis encuentros con R. Usted seguramente se preguntará, ¿por qué razón había ido yo a su casa durante ese memorable otoño? Respuestas son las que nos faltan a los humanos. Las tiene la historia, la naturaleza, pero no el hombre mismo. ¿Y para qué conjeturar? En todo caso, todas las conjeturas correrán por su parte. Eso sí es que aún recibe mis cartas. Si es que su secretaria no las arroja a un digno cesto ante un cansado ademán suyo. Pero es posible que, aunque no más fuera por una curiosidad zoológica, usted aún lea mis cartas. Dirá entonces que quise preservar la integridad de mi escena básica. ¿Recuerda de qué le hablo? Bien, así lo espero. Hace tanto que soy un juglar de los vientos más fugaces. Si usted supiera. ¿Acaso no lo somos todos? Me pregunto a veces. ¿Contra quién rasguña uno sus palabras? ¿Acaso usted existe? ¿Está seguro? Mejor así. Mis felicitaciones. Su vitrina se lo relata día tras día, como una leyenda. Hubo una vez un hombre solitario que vivió en tal estado de belleza que lo conmovían los pétalos de una flor, y aquel hombre digno era además dadivoso con su oído, y sus lentes se gastaban leyendo las piruetas absurdas que sus contemporáneos hacían para congraciarse con él. ¿Y qué más le dirá el espejo mágico de su vitrina? ¿Qué más, mi estimable señor? Puedo decirle hoy, cuando ya conozco el desenlace de esta historia, que tal vez la realidad más cruel que puede verse en estos tiempos está en los actos de generosidad que realizamos. Pero posiblemente yo no sepa bien de qué hablo. Por eso mismo, créame, señor, porque no sé es que hablo. Los sabios son silenciosos, contemplan y meditan. No necesitan del embrollo obsceno del idioma que siempre nos traiciona. Ellos han cruzado la línea de fuego. Saben que la pausa es el mejor remedio para los afanes, que la mirada amplia e impersonal es la más inapelable de las miradas. Y además quizás, ¿quién le dice, mi señor, ellos guarden en el fondo un feroz secreto? Saber simplemente que no vale la pena. ¿Comprende la dimensión de esta frase? Dé la vuelta y verá.
La pena no vale. Imagínese vivir bajo la sombra de tal descubrimiento. Lógicamente que es necesario ser muy sabio para poder hacerlo. Pero mis días pasaban, como le dije, con un retumbo de campanas. Y R, sumergido en su mal, cada vez con mayor vehemencia, me incitaba a un juego difícil de comprender. Detalles, estimado. Él requería de los detalles. Fue necesario que recurriera a ciertas revistas que celosamente escondía en un cajoncito entre libros de arte. Las leía con responsabilidad. No vaya a creer que publicaciones de ese tipo pueden incentivarme en modo alguno. Al contrario, aquellas mujeres pulposas, de senos gigantescos y sexos abiertos, que mostraban sin el más mínimo sentido de lo estético sus rugosidades, ese desaliño molesto que tiene la luz del día el sexo femenino, el color hígado de sus pezones, las bocas entreabiertas y las miradas idas. Todo aquel despliegue me producía literalmente asco. Así todo, estudiaba sus facciones, las posiciones que utilizaban. Leía los comentarios que se hacían al pie o los breves cuentos hechos a 2 columnas. Estudiaba mis lecciones para ofrendarle a mi amigo R un acabado panorama de todos aquellos detalles que me exigía. ¿Estás seguro?, me decía con ojos febriles. ¿Y el dedo lo usan así? Mira vos. Yo afirmaba algo nervioso. Y oíme. Hacía una pausa para contener la baba que irremediablemente se le salía de su boca. ¿Se la hacen delante tuyo? Yo volví a afirmar, tratando de recordar alguna escena nueva frente a otra inminente pregunta de mi amigo R. Pero antes, samaritanamente sacaba de su escritorio el pañuelito blanco y le secaba la baba. Entonces lo miraba fijamente, preguntándole: ¿estás seguro? ¿Querés seguir oyendo? R no respondía. Su urgencia era tan grande que no podía soportar el lento silabeo de su voz. Solo asentía con la cabeza y los ojos puestos en mí de un modo aniñado y pedigüeño. Yo me hacía rogar un poco. Entonces R, ansioso, balbuceaba: y dale, ¿qué más hacían? Afuera, los padres esperaban con amabilidad el fin de mi visita. Parecían recibir con cierto alivio su término. Algo así como una tarea cumplida, una irremediable tarea que debían secundar. Yo volví a cruzar el pasillo oscuro. Ingresaba a la cocina y, húmedos y sonrientes, me despedían, como si algo después de mí volviera a su curso. Curso que poco a poco comprendí. Yo desbarataba con mis visitas hasta hacerlos llegar a ciertos estados de exasperación que por supuesto disimulaban. «No te imaginas», me repetían plañideramente. «Ya no sabemos qué hacer. No se resigna». Entonces mi corazón volvía a latir con fuerza y me decía con tesón: «¿A qué, Dios mío? ¿A qué?». Y sabía que R, aferrado a mis palabras, mordía los restos de la antigua manzana de Adán, y que era de algún modo tal como sus padres lo afirmaban. «Un hijo rebelde y maniático». Sentía con verdad aquella humillación que mi amigo debía soportar diariamente, porque aún él se resistía a ser un vegetante. Y en las noches soñaba milagros mitológicos. R, Lázaro, levántate y anda. La voz en off, que era al tiempo la mía,
y mi amigo volaba por la habitación convertido en mariposa. Una frágil mariposita que ha descubierto que su aberrante condición de gusano, de ser reptante, ya no le pertenece. Y mientras una música sacra rezaba un ¡Aleluya! Yo salía de la mano de R, encendiendo el monstruoso pasillo que ahora en verdad resultaba ser una culebra oscura y gigante. Gigante y oscura culebra que huía despavorida ante tanta claridad. Y así fue, que poco a poco, sin darme cuenta, comencé a hacer causa común con R. Si era una molestia, mejor. Yo sabía que sus padres jamás podrían dejar de recibirme con los ojos húmedos y ese acento triste y dulzón. Aunque me odiaran, ellos debían representar su comedia. No se resigna. ¡Qué monstruosas palabras! ¿No cree usted? Tal vez no lo crea. No pretendo que todos compartan mi opinión sobre ciertos aspectos íntimos de la realidad. R comenzó a requerirme con mayor frecuencia. Llegó a llamarme más de 3 veces al día. Yo levantaba el auricular y esperaba. Era un largo suspiro el que debía tomar para decir la primera palabra. Y es que, por esos tiempos, también yo era muy dadivoso, mi señor. Tenía la tolerancia y el respeto que daba mi desocupación. Y además yo, ¿cómo explicarle? Necesitaba de él. Era una visión fantástica de la infamia humana, de la absoluta gratuidad de la naturaleza. Como le dije, a medida que su cerebelo se achicaba, también lo hacían sus amistades. Un proceso natural de la especie, podría decirse. Sé que cierta clase de ciervos, cuando se saben enfermos, irremediablemente, se retiran a un lugar apartado para morir. Entonces, la manada los deja, los olvida y sigue su curso. No es muy distinta la conducta humana, solo que R no tenía la suficiente movilidad como para retirarse de la manada, y con su humana conciencia, perdone la redundancia, veía cómo ella, es decir, la manada, se retiraba de él. Pero no protestaba. Dejaba caer su cabeza contra el pecho y yacía. Sin embargo, aquella posición a mí se me hacía la de un crucificado. Es decir, un insulto silencioso, una condena general a todos y a todo. Al igual que nuestro vapuleado Jesucristo. Sí, muy al contrario de lo que se puede pensar. La imagen de nuestro Jesús no fue la de un hombre pleno de amor, yaciendo en la cruz, salvando a ese conjunto de bestias que sólo habrían de piadarse siglos más tarde, cuando ya su ser no le perteneciera. No, muy por el contrario, lo que Cristo debió sentir fue un gran odio, un inenarrable odio hacia su Padre mudo, hacia sus hermanos imbéciles. Esa, en definitiva, es la desembocadura más usual del amor. Si hasta los dichos populares lo postulan. Así como se lo digo, la función de Cristo era la de condenar, no la de salvar a la humanidad. La culpa rueda aún en las inmundas pequeñeces que hacen los hombres para que se los perdone. Y aunque este símil le parezca inmenso y desproporcionado, los seres como R cumplen una función parecida. Así que su cabeza, yaciendo sobre su pecho, como verá, era un gesto muy distinto al de la sumisión. Pero aún así mi cotidianidad le ganaba. Tal vez si hubiera muerto, tendría una historia pequeñita. Sería un redentorcito, un ausente interesante, sobre quien dejar caer flores y culpas. Pero estaba irremediablemente vivo. Y ante él
Yo era el protagonista, el único espécimen de los hombres comunes, cosa que me resulta placentera. Mas, sabiendo hasta qué punto esto era una soberana mentira. Y así como le dije, a medida que pasaba el tiempo, fui haciéndome más necesario. Aguzaba mis historias, los detalles llegaban a un punto de minuciosidad que el solo pensarlo ahora me horroriza. Comencé a ir todas las semanas y finalmente todos los días. Era insaciable. Decime de la piba esa, la de las tetas enormes, cómo se la sostenía cuando se la dabas por atrás. Y yo hacía una mímica, una representación del acto. El tema parecía no variar. A veces intentaba intercalar una historia de mis avatares por los suburbios o mis diarias caminatas por la ciudad en busca de la escena básica. Alguna vez intenté confesarle aquel descubrimiento mío, hablarle de las palabras de Abel, pero no estaba muy seguro de que pudiera comprender. Y además, todo intento era inútil. Sexo, mi señor. El cerebro de R copulaba con mis relatos. ¿Cómo llegué hasta ese límite y por qué? Terminé viéndolo diariamente. Sus padres ya no sabían cómo humedecer sus ojos, cómo arrojar miel sobre mis voces. Yo los veía crisparse en silencio. Las menudas manos de la madre parecían sostener un diminuto puñal que pasaba de una a la otra, sin saber muy bien cómo hacer para clavármelo con cierta cortesía. El padre hablaba aún, con algún decoro, pero de vez en cuando se desprendían ciertos comentarios tales como: «Este chico te hace la vida imposible. Mira que yo le digo que no te llame, pero insiste». «¿Y por qué usted le dice que no me llame?», pregunté cierta vez, con evidente molestia. El padre se quedó mudo y su mirada húmeda se secó por completo. Las palabras resonaban en mi cabeza. R no se resigna, no quiere resignarse. Y entonces yo estuve seguro de que allí estaba la clave. Aunque la enfermedad lo obligara a no moverse y pasara el 90% de sus días en la cama, igual que un agonizante, mientras la cocinera corpulenta, que de paso le ayudaba en sus necesidades, se movía insensiblemente y zumbaba la aspiradora, y los padres desayunaban con naturalidad y con naturalidad cerraban la puerta para desaparecer del mundo hasta muy entrada la tarde. ¿Cómo agobian ahora los sueños que entonces tuve? En la claudicación de este cuarto de huéspedes, donde soy, y esto más tarde sabrá por qué lo digo, un huésped más. Recuerdo aquellos sueños con un nudo en el pecho, y aunque no extienda mi mano para tocar la suya, mi amado señor, sé que fría habré de encontrarla. Y aunque no extienda mi mano para tocar la suya, mi amado señor, sé que fría habré de encontrarla. Y aunque estos relatos que procederé a narrarle estén impregnados de un sentimiento de infinita compasión humana, usted solo dejará traslucir su mueca inhóspita, como lo hizo aquella vez cuando me desgarré las vestiduras en busca de consuelo, después de haber atravesado aquel angustiante trayecto que me llevara hasta su caserón. No importa ya nada. Me he perdido, y lo sé. Pero eso no es bastante para un hombre. Dime cuánto sufres y te diré cuánto vales. Repetirá usted con su personal manera de comprender la vida. Pero no se fíe de mis palabras, que usted sabe cuánto y cuán sinceramente lo estimo. Y hasta me animaría a decir, a riesgo de ser atrevido, lo amo. Puede repudiarme por esto.
decirme que soy un desviado, un loco. No lo culpo. Es natural que imagine estas cosas. Las primeras reacciones humanas son siempre mediocres, cuando no animales. En verdad, lo mediocre es la reacción animal de la cultura. Tal vez no sea claro, pero ya no quiero serlo. Le diré, hay sueños que no tienen precio. Son ángeles detrás de nuestros párpados. Solo los sueños nos aman, mi Señor. Solo ellos nos perdonan y nos amparan. El hipnotismo de una imagen onírica es la consagración de nuestros anhelos. Ya lo habrá oído seguro, pero eso no importa ahora. Cuando la dulzura aquella me apresa la garganta y me hace dudar de la razón, o más bien del sentido por el que aún un personaje como yo conserva su existencia, aunque sea su supervivencia.